La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo perder mis temores? Número 2. Ahora vamos sobre las buenas nuevas. Ya estudiamos lo que es el Logos y el Rema, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Vamos ahora voy a comenzar. La meta es que pierdan el miedo, ¿ok? Perder el miedo. Dice Juan, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay un proceso, hermanos. Ese proceso es, una vez que viene y ya Cristo es tu tesoro, el amor de Dios te quita todo temor. ¿Ok? Ahorita nos vamos a enfocar, ese es el proceso. Vamos paso a paso. Este es el estudio número 2. Ahora vamos a lo que son las buenas nuevas. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, se les da la ley. La ley, vamos a enfocarnos nomás en los 10 mandamientos. Ahí Dios hizo un pacto. Dios le dice al pueblo de Israel, o nada más a Moisés, ahí están esos 10 mandamientos, cúmplanlos. Si los cumplen van a ser bendecidos, si no los cumplen, malditos serán. Malditos serán ustedes, sus hijos, sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación y todo lo que tengan. ¿Okay? A eso Pablo le llamó el ministerio de la muerte. ¿Okay? Entonces, los profetas profetizaron que iba a venir un Salvador. ¿Okay? Eso está desde el Génesis. Por ejemplo, Abraham era un señor, un varón que sacó Dios de la tierra de Ur y lo trajo, le dijo, sal de ahí. Entonces venía su esposa con él y venía su sobrino Lot. Entonces se los trajo a una tierra que no conocían. Estando ahí, él era prosperado, ¿okay? Él era prosperado. Esta es la alegoría. Abraham tenía posesiones, ¿okay? Entonces le dijo, mira, esta tierra va a ser tuya. Y dice, Señor, no me has dado hijos. Le voy a tener que dejar mis posesiones a mi esclavo. Entonces el Señor le dijo, no, yo te voy a dar un hijo. Entonces Abraham le creyó a Dios. Él ya tenía 75 años. Sara dudó, porque Sara también ya era una anciana. Para empezar era estéril y era una anciana. Entonces Sara dice, voy a tener un hijo yo ya siendo anciana. Le dice el Señor, le dice a Abraham. Sara se rió y dice Abraham, dice Sara, no, dice el Señor, no me reí, no. Que ella es una figura de la iglesia. Entonces, el Señor le dice, ven, era en la noche, le dijo, mira, a ver si puedes contar las estrellas. Así van a ser tus hijos. Entonces, porque Abraham creyó, le fue contado por justicia. Pablo viene y dice que en la simiente de Abraham, que era Cristo, íbamos a ser alegóricamente hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces fíjense bien, ya desde el Génesis está escrito. ¿Ok? Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, en su simiente, ¿okay? Y obedecieron a su voz. Nosotros recibimos el Evangelio. Por el Evangelio recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla. ¿Ok? Y también nos habla con su palabra de Dios, con la palabra que es la Biblia. Entonces,
ah, si no obedecemos a lo que dijo Cristo y lo que nos dice el Espíritu Santo. Entonces no. Ok, Gálatas 3:16, ahí es donde lo explica Pablo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Okay. Esto es espiritual. En la carne su hijo fue Isaac, aunque él tuvo un hijo con una esclava, con la hija de la esclava de Sara, que estos son, Pablo lo explica, estos son los que se quieren justificar con la ley de los 10 mandamientos. Entonces, si tú te quieres justificar con la ley de los 10 mandamientos, tú vas a ser eres de la hija de la esclava y no vas a poder estar en casa con el padre. O sea, te va a sacar. Eso lo explica Juan, esto lo explica Pablo en la alegoría precisamente de Agar. Entonces, fíjense bien, hermanos. Okay. Están los 10 mandamientos. Cristo dice, si ustedes los cumplen van a ser bendecidos hasta 1000 generaciones. So, Cristo se ganó con su sacrificio por obedecer la ley, él fue el único que la cumplió. Se ganó hasta 1000 generaciones. ¿Okay? Eso es lo que está en Deuteronomio 28. ¿Ok? Ahora vamos al Evangelio. Las buenas nuevas. Entonces, están los 10 mandamientos. Jeremías profetiza, Jeremías 31. Jeremías que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Hizo un pacto con el pueblo de Israel. Algunos 600 años después, dice Jeremías, Dios va a hacer un nuevo pacto. En ese nuevo pacto, dice, ya no habrá necesidad de que los padres le enseñen a los hijos. No, dice, yo mismo les enseñaré. Esto es a través del Espíritu Santo. Entonces, viene Cristo y cumple. Y hace el nuevo pacto. O sea, cumplió la ley y hace un nuevo pacto precisamente en la última cena. Él dice, al que coma y beba, va a tener vida y vida en abundancia. En todo el contexto. Comer a Jesús es aceptar el sacrificio, el reconocer que somos pecadores para no quitarle se puede decir, el mérito a Él. ¿Verdad? Cuando nosotros nos queremos justificar con los 10 mandamientos, le estamos quitando el mérito a Cristo. Le estamos robando. ¿Okay? No estamos creyendo. ¿Okay? Entonces, no, es gratis. Cristo nos lo da gratis. ¿Okay? Entonces, en la medida que haces eso, recibes como recompensa el Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo nos ayuda a creer verdaderamente con nuestra mente y nos ayuda a cambiar de camino, a ser perfectos, ¿okay? Para andar en el camino correcto. Marcos 16, 15 y 16. Les dijo Cristo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros predicamos a Cristo, el Hijo de Dios, murió y llevó nuestros pecados, murió, resucitó. ¿Okay? El que creyere esto, ¿okay? Ser bautizados, hermano, quiere decir conocer más a Cristo. El símbolo del bautismo es ser sumergido en agua. Ese es un símbolo y hay que hacerse, se debe de hacer. Aunque si por alguna razón alguien no lo puede hacer, bueno, si conoció a Cristo, fue bautizado. Y les voy a dar el ejemplo. Está Cristo en la cruz, uno le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
El de mano derecha le dice, ni aún estando en la misma condenación, estaba sufriendo. Eso es condenación. ¿Okay? Eso es condenación. Dice, ni aún estando en la misma condenación, te arrepientes. Y le dice Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o sea, en mi reino. El reino de Cristo está en el paraíso. ¿Okay? Entonces, ese día Cristo no fue al cielo. El paraíso no está en el cielo. El paraíso es un lugar, el cielo es otro lugar donde está el Padre. Cuando Cristo murió ese día. Cristo murió un jueves, no fue un viernes. Mucha gente cree que fue el Viernes Santo, que por cierto ahora es miércoles, o sea, mañana. Mañana es el día, en realidad, vamos a decir, yo celebro más bien el jueves, lo que se conoce como Jueves Santo, a las 3 de la tarde, fue cuando murió Cristo. El siguiente día era día de reposo, era la Pascua. ¿Okay? O sea, ya una vez que oscureció, oscurece usualmente entre las 6, 7 de la noche, ahí ya comienza la Pascua. ¿Okay? Que era precisamente el símbolo que está en Éxodo 12, que la Pascua, la cena pascual, era una sombra y figura de Cristo. ¿Okay? Entonces, el Jueves Santo, ¿por qué les digo que fue el Jueves Santo? Cristo mismo lo dijo. La señal, le pidieron una señal, Dios siempre les daba señal. Lo que dan es una señal de que tú eres el Mesías. Y les dice, bueno, se les va a dar la señal, la de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez. ¿Ok? Cristo murió el jueves. ¿Ok? El jueves a las 3 de la tarde. Ahí está un día. ¿Ok? Y luego comienza la noche. La noche se puede decir del viernes. La noche del viernes, del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado. El día jueves, el día viernes y el día sábado. Cristo resucitó el tercer día, ¿okay? Que fue lo que se conoce como el domingo de resurrección. Entonces, no vamos a pelear, no que fue el jueves, no que fue el viernes. Yo lo miro así, yo creo lo que dice Cristo, que fue 3 días, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así también el Hijo va a estar 3 días y 3 noches en el gran pez, simbólicamente. ¿Okay? El siguiente día era día de reposo, pero porque era la Pascua. Ya los días, ellos habían hecho no solamente los días de reposo, los sábados, sino otros días, también los hicieron días de reposo. La Pascua siendo una de ellas. ¿Okay? Mateo 5:3, fíjense bien, nosotros vamos y predicamos a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Murió en la cruz, resucitó. Mateo 5:3, dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que ser pobres en espíritu. Por ejemplo, yo les digo, no es por pertenecer al club de los católicos, no. Hay que ser pobres en espíritu para escuchar el evangelio. ¿Okay? De ellos es el reino de los cielos. Todas las religiones, a veces cuando predicamos la palabra de Dios, la gente que estaba afanada, aferrada a sus tradiciones, simbólicamente los dientes les crujen. No, no es así. Por ejemplo, ¿cómo voy a hablar yo mal de María? De María, la madre de Jesús. Pero la Biblia dice que María tuvo hijos. Entonces una persona que adora o venera a María
le crujen los dientes. No, ¿por qué hablas así de mi madre? No, dedícale el tiempo a Cristo, ¿verdad? Los santos no se van a enojar, María no se va a enojar, ¿ok? El mandamiento es que le demos honor a Cristo, no a nadie más, ¿ok? María era mortal, María no bajó del cielo, ¿ok? Cristo mismo lo dice, nada más uno bajó del cielo, fue Él mismo, Cristo Jesús, nadie más bajó del cielo. Ahora, si la gente dice, no, no, María, bueno, está bien, ¿verdad? Que María lo salve a la hora de, créanme, hermanos, créanme. Es más, yo lo veo así. Yo creo que viene tiempo, por ejemplo, la basílica en la Ciudad de México va a ser destruida, muy probablemente en un terremoto. ¿Por qué? Porque es un lugar de, de hecho todo el mundo es Babilonia, ¿verdad? Pero yo creo que los católicos van a poder llegar a ver eso. ¿Cómo va a ser destruido ese lugar? Porque eso es un lugar de... O sea, hay engaño, ahí hay engaño. Esa es una forma de cómo Satanás engaña a la gente. Que no es la única. Los musulmanes van a sus lugares de adoración o de veneración, como ellos tienen una piedra que bajó, que cayó, se puede decir, hasta donde yo sé, era como un meteorito o algo así. Y ellos veneran a esa piedra que tiene su símbolo para ellos, para los musulmanes. El ir a ese lugar, todo musulmán de ese, vamos a decir, de esa denominación, tiene que ir por lo menos una vez en su vida a ese lugar. Ah, entonces, casi en todas las religiones hay, por si no lo saben, casi en todas están esperando un Mesías. Los hindús, en el Islam, en el cristianismo, se espera un Mesías. Entonces, yo les digo, hermanos, sean humildes, sean pobres en espíritu. Es bíblico, es bíblico que Cristo fue el que murió y resucitó. En Él, en Él. María misma dijo, hagan lo que Él dice. Y Cristo dice, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están agobiados, yo los haré descansar. María misma dice en Lucas 1, inspirada por el Espíritu Santo, la magnífica. Las ancianitas muy probable se sepan esa oración, ¿verdad? Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de mi Dios, mi Salvador. María pecó, hermanos. María era pecadora igual que nosotros. Entonces, Cristo vino a salvar a todos. ¿Ok? A todas las personas. Entonces, el aferrarnos a algo, eso es ser fariseo. ¿Okay? Los fariseos hacían eso. Entonces, bueno, la persona que es como un niño va a escuchar. La persona que no quiere ser como un niño, así trate o sea, no lo va a escuchar. Es más, Cristo hizo milagros. Cristo levantó muertos y hizo cantidad de milagros. Y él mismo dijo, ay, de esta ciudad, si se hubiera hecho en Sodoma y Gomorra lo que se hizo aquí, Sodoma y Gomorra todavía estaría. O sea, la gente ve milagros y ni aún así creen, hermanos. Entonces, el que va a creer, va a creer. El que no quiera creer, bueno, se apartan de Cristo, lo desprecian, ¿no? Al mismo Pedro, cuando viene Pedro, un ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas llegaron al cielo. ¿Okay? Manda a traer a Pedro. Manda a traer a Pedro. Pedro tiene una visión. En esa visión, ahí se muestra cuáles son los animales impuros. Nosotros, cuando andamos en el mundo, somos los animales impuros simbólicamente.
Entonces viene con Cornelio, eso está en Hechos 10, y le dice, ok, ¿para qué me llamas? Entonces ya le dice, no, pues mira, un ángel me habló, me dijo que mandara traerte. Entonces Pedro le predica el evangelio. Y cuando le predica el evangelio, Cornelio, ok, Cornelio y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo. Él fue humilde. Cornelio fue humilde. Él recibió, y les digo, él era un pagano. Entonces, a eso vino Cristo, a salvar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Entonces, hermanos, la persona que va a creer, va a creer. El que no va a creer, no va a creer. Romanos 1, 16 y 17. ¿Okay? Fíjense bien en relación al Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Corintios 15 del 1 al 19. Ok. Yo nada más les iba a dar los primeros 4 versículos, pero les voy a leer todo porque aquí tiene que ver ahorita para la gente que tiene temor que le va a pegar el coronavirus y vienen otras cosas también, viene un terremoto muy grande aquí, vienen más cosas, hermanos, viene hambre, entonces es obvio que va a haber, esa es tribulación, esa es la gran tribulación para los cristianos. Entonces, solamente teniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, no vamos a tener miedo. Eso no quiere decir que no están muriendo cristianos, ¿ok? No, hay cristianos que están muriendo con su fe. Por ejemplo, ayer estaba mirando a una persona, un testimonio, está por ejemplo un doctor y ya están haciendo planes. Oye, pues fíjate, o sea, se están contagiando con el virus en Nueva York, los doctores, los paramédicos, los bomberos, los policías. Todos los doctores empezaron a planear, oye, ¿y si me muero? Pues ahí te encargo mi familia. Sí, claro que sí. Entonces entre ellos empezaron oye, ¿y qué pasa? Oye, si empiezas a tener los problemas de respiraciones y entras en... Entonces está, por ejemplo, una enfermera cristiana, le pregunta a un amigo, le dice, oye, ¿y qué si hay un respiradero nada más, y estás tú y está el otro, ¿te lo pongo a ti o...? No, no, dice, pónselo a la otra persona. Fíjense, hermanos, ahí se da testimonio de las personas que en realidad aman. El que quiera salvar su vida la perderá. Así de simple. Además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, no él, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se fijan? Pablo no anda presumiendo, la gracia de Dios. El Espíritu de Dios obra en nosotros, hermanos, para perder los miedos, para hacer todo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Pero fíjense bien, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjense bien, ¿ok? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida esperamos, somos unos, por decir, desgraciados. O sea, no valió la pena. Hermanos, no, el premio, aquí hay premio, ok, aquí hay premio. Cuando se manifiesta el amor de Dios en ti, entonces entiendes. Hermanos, es posible aquí. Pero va a haber tribulaciones, hermanos. Entonces, pero ya una vez que vayamos al otro lugar, o sea, en el reino de Dios pleno ya, donde ahí ya no hay pecado, entonces lo vas a entender. ¿Ok? Juan 3 del 1 al 21. Yo les iba a poner 3:16, pero no quiero darles el contexto para que vean cómo es el nacer de nuevo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabino, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, si no está Dios con él. Él creyó, hermanos. Hay otro libro que no está en la Biblia, en donde habla que Nicodemo era un siervo de Cristo. De hecho, según lo que a mí el Espíritu me dio a entender, él fue el que dejó pasar a Pedro y a Juan cuando estaban acusando a, a Cristo, precisamente donde lo negó Pedro. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabino, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O hay que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Cambiar de rumbo, cambiar de vida. Y esto solamente es posible cuando te entregas todo a Dios. Te voy a dar las escrituras en relación a eso. Hermanos, es posible, tú lo puedes hacer. En la carne no se puede creer, pero es posible en el espíritu. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, en el Evangelio, y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. A través del Evangelio recibimos el Espíritu Santo nos conduce al Padre, nos conduce a Cristo. Ahí es en donde verdaderamente entramos en el reino de Dios. Ya somos guiados por el Espíritu Santo, pero todavía andamos en el desierto. Se trata de entrar a la tierra prometida donde emana leche y miel. La leche y miel es simbólicamente ya cuando nuestro Padre viene y hace morada en nuestro corazón. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
él, siendo maestro, tenía que estar enseñando los 10 mandamientos. Esa era la forma de hacerlo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, fíjense bien, Cristo hizo milagros terrenales y no creen. ¿Cómo creeréis si yo les dijera las celestiales? Nosotros andamos haciendo sobre todo las celestiales. Cristo dijo, al que crea va a ser lo mismo que yo hice y mayores hará. ¿Cuáles son las mayores? No, fíjense bien, una persona, por ejemplo, Cristo le da vista a un ciego. Hermanos, eso es grandioso. Eso es grandioso. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, ¿ok? A través del Evangelio, Dios es el que hace todo, ¿ok? Pero Dios nos usa para predicar el Evangelio y resulta que con el Evangelio la gente se le abren los ojos espirituales. ¿Ok? Eso es más grande, lo dijo Cristo. Ahora, es por el Espíritu, sí. Ahora, a una persona le impresiona más el que una persona tenga el Espíritu le dé vista. ¿Por qué? Porque lo puedes ver. Pero también podemos ver cuando una persona que andaba en el mundo, anda en el mundo, una persona anda en las drogas, anda mal, se quiere quitar la vida y todo, y de repente lo miras con una Biblia bien peinadito, bien ahí con su corbatita a lo mejor, y tú dices, no hombre, ya te cambiaste de religión. Por Dios, o sea, prefieren ver a la gente en las drogas mal que una persona ya caminando con Dios llevando su Biblia. De verdad, hermano, yo digo, wow, o sea, hasta dónde llega la maldad de la gente de tanta religiosidad. Inclusive yo he admirado que la mayoría de la gente que tiende a criticar es la que menos sabe, es la que más peca, porque o sea, es bien feo verlo en la carne. Qué bonito una ancianita que de repente va a misa y puro amor irradia de ella o de un ancianito. Eso es bueno, ahí está dando testimonio del amor de Dios. Independientemente si sea católica, testiga de Jehová, evangélica, esa es la luz del mundo. Pero qué fea, una viejita o un hombre o una mujer que va todos los días a misa y nomás anda ahí peleando y anda, ay, ¿para qué dejaste la religión de mis padres? Y qué feo en realidad. Les va mal. Viejitos, ya, qué bárbaro. Ya tienen 80, 100 años y no se arrepiente. Wow, qué bárbaro. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerán las celestiales? Nadie subió al cielo. Ahí está, nadie. Sino el que descendió. Cuando dice nadie, Cristo no es un mentiroso, hermanos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, la gente andaba en el desierto, nosotros andamos en el desierto. Los israelitas anduvieron pecando contra el Señor. Oh, nos sacó de Egipto, sí, con mano poderosa, pero pues no, hombre, nos estamos muriendo. No tenemos ni agua para tomar, no tenemos nada para comer. O sea, empezaron a blasfemar. ¿Y qué hizo el Señor? Se indignó. ¿Y qué hicieron las culebritas, los escorpiones? Órale, échatelos. Que es una figura de los demonios. No, desde que voy a la iglesia me va mal. Hermanos, así es. Te va a ir mal en la medida que te arrimas a Dios, te va a ir mal. Temporalmente. Porque está siendo probada tu fe. Entonces, cuando pasó eso, le dice a Moisés, haz una serpiente, ¿verdad? Y todo el que mira la serpiente de bronce no va a morir. Entonces, tú andas aquí, te viene el coronavirus, tú levanta tu voz, así, levanta tu vista, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso yo les digo, pongan su mirada en Cristo. Pero si nunca has leído Mateo, Juan, Marcos y Lucas, no lo conoces. Por eso yo les digo, lean, 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 lean. Ahora pueden comenzar, si ya te urge, ya tienes el coronavirus, empieza a leer Marcos, empieza con Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Están esos 4 libros, ponte a leerlos para que conozcas a Jesús. A ver, Señor, ¿qué hiciste? ¿Quién eres? Porque el que mira a Cristo mira al Padre. Y ponte, o sea, hermano, eso se puede hacer en un día. Tú puedes leer los 4 libros en un día. En un día lo puedes hacer. Si te urge. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, hermanos, es tener felicidad aquí. Vida eterna es conocer a Dios. Vida eterna es estar con Cristo Jesús. Vida eterna es que la luz que irradia de Dios nos da vida. Tenemos vida eterna. ¿Okay? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Las buenas nuevas, no son las puras. Hay gente que anda predicando puras malas. ¡Hey, todo te va a ir mal! No, esas no son buenas, esas son puras malas. A ti también te va a ir mal porque andas haciendo eso. Ahorita muchos pastores están siendo avergonzados por desobedientes, porque la palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. No, yo me voy a reunir en mi iglesia, en la congregación. Aquí nadie me va a impedir. No tientes a Dios, no tientes a Dios. Si el Espíritu Santo te dice, ve y congrégate. El gobernante dice, permanezcan en su casa. Permanece en la casa. ¿Okay? Si no conoces la palabra de Dios, una persona le puede decir a alguien, a mí me ha dicho el Señor, ve a tal lugar. ¿Okay? Y vamos. Entonces, si una persona está en una casa, el gobernante dice, no salgas de tu casa. Tú dices, no, hay que congregarnos porque yo quiero conocer la palabra de Dios. Obedece las autoridades que puso Dios. No tientes a Dios. No, a mí no me va a pegar el coronavirus. Se congregaron aquí unos, se contaminaron por lo menos, ya van más de 30. ¿Okay? Metieron a la cárcel al pastor por desobediente, no dando testimonio de que ama. Qué vergüenza, hermanos. No, pero se debe de predicar el evangelio. Sí, pero hay que obedecer a las autoridades. No, hermano, pero primero es antes obedecer a Dios. Sí, pero las personas, muchas de las, fíjense bien, hay congregaciones donde hay 1000 personas. ¿Okay? Pasa un año y siguen habiendo 1000 personas. Pasan 5 años y sigue habiendo 1000 personas. O sea, se trata de crecer, no se trata de estar ahí siempre los mismos. Ya, váyanse, o sea, váyanse a predicar el evangelio, váyanse a hacer lo que tienen. Hermanos, no se trata de estar ahí 80 años o 150 años, ahí siempre lo mismo. No, tenemos que salir, dar testimonio. Se están muriendo por allá en un lugar, te dice el Señor, ve allá, ve y compárteles. De repente te dice, no, ve a tal lugar. Oh, no, hay que reunirnos. Bueno, fueron avergonzados. Muchos están muriendo, ¿okay? por desobedecer al Señor. No que Dios no mande a algunos. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿a dónde voy? Porque conozco la palabra de Dios. Porque yo no voy a ir a aventarme ahí a tentar a Dios. No, si el Señor me dice, ok, ve a predicar ahí donde están los muertos, ahí donde está toda la contaminación, ve ahí. Bueno, si el Señor me lo dice, yo voy ahí. Yo le digo, Señor, voy al hospital, aquí, ¿a dónde voy? ¿Sabes qué me dijo? Tú sigue predicando. Y me dijo, no llores por los que se están muriendo, no llores. Entonces yo me quedé, está bien, Señor. Está en Jeremías. Le dijo a Jeremías, venid, les dije, conviértanse a mí, vengan a mí. Ahora, los que desobedecieron sufrieron una muerte cruel. ¿Okay? Los que tenían temor de Dios
no les pasó nada. Se los llevaron cautivos a Babilonia. No les pasó nada. Entonces, Dios se va a llevar de aquí de una forma cruel a los desobedientes, porque tenemos años diciéndoles que la muerte viene, el Señor viene, conviértanse al Señor. Y esto siempre ha sido así, hermanos. Está bien. Entonces viene la hora de la prueba. Entonces hay mucha gente que quiere conocer al Señor. Está bien. Está bien. ¿Saben cuál es lo que a mí me fue dicho? Ve y a darles el mensaje de esperanza para que no tengan miedo. ¿Okay? Para que no tengan miedo. Entonces ahorita hay hijos del Señor que andaban mal y ya regresaron. Hay hijos que se apartaron y no han regresado. ¿Okay? Están los que están regresando. ¿Qué te dice el Señor? Ok, mi hijo, yo te perdono. Yo te perdono, está bien. El Señor, cuando nos volvemos a Él, yo hice un estudio hace no mucho donde creo que es el de confiesa tus pecados. Señor, no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus siervos. ¿Verdad? Ya. Entonces el padre, desde que lo vio de lejos, corrió y lo abrazó y lo besó. Dios es amor, hermano. Si tú estás regresando con el Señor, andabas en el mundo, Dios es bueno. Dios es bueno. Okay. Entonces, si andas atrasado ahorita con la palabra de Dios, bueno, ponte al día. Ponte al día y no temas. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. O sea, no va a sufrir. Viene la tribulación, te viene el dolor o algo, entonces Cristo se manifiesta ahí donde eres débil, donde tienes que dar testimonio que tienes tu confianza en Él. Entonces viene el Señor y te sana. Inclusive si se va a llevar a alguien, si dice, bueno, pues ya es tiempo, te voy a llevar a ti porque le voy a enseñar también a estas personas, pero te vas a ir en paz, no te vas a ir sufriendo, no te vas a ir todo temeroso. Es triste, hermanos, es triste la enfermedad esta, porque imagínate, a la gente le da pánico, pues imagínate, a todo mundo en la carne le da pánico, ¿ok? Por eso no dejan ver a una primero por el contagio, otra porque no hay espacio, no hay espacio, o sea, no pueden caminar ahí por los pasillos donde están todas las personas. Entonces las personas, como no pueden respirar bien, es como cuando una persona se está ahogando en una alberca. Pues no puedes respirar, lo único que puedes hacer es pelar los ojos, así como decir, me estoy muriendo. No puedes hablar. Entonces, ahí es donde donde le ponen a la persona el respiradero. ¿Por qué? Porque no puedes respirar. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen el respiradero. Pero no quiere decir que se va a salvar la persona. Okay. Ayer murieron, es cuando más muertos ha habido en Nueva York. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que les iban a quitar el respiradero, no los pueden tener ahí por meses. O sea, si se va a alivianar, se va a alivianar. Entonces les dan 1 o 2 semanas, okay, se ocupan más personas. Entonces, esta persona no se recuperó, hay que quitárselo ya, a ver si por su propio, ya tiene 15 días siendo ayudado por el respiradero, por el ventilator. A ver si, y sí, hay personas que sí sobreviven. Se los quitan y por allá uno que otro, creo que es por ahí como el 30%, como 3 de 10 sobreviven cuando se los quitan. Donald Trump ya había dicho, ¿verdad? Los siguientes 2 días van a ser, porque sabían que les iban a quitar. Entonces, por eso hubo más muertos ayer. Entonces, el hecho de que uno tenga el respiradero no quiere decir que va a sobrevivir, ¿no? Porque, entonces, Dios se encarga de disciplinarnos, hermanos. Esa es una disciplina del Señor. Suena cruel, pero comparado para donde vamos, hermano, no es nada. Acuérdense lo que le pasó a Job.
Ok, Job perdió todo. A Job se murieron sus hijos, le quitó todas sus posesiones y Satanás le dio una enfermedad. ¿Qué estaba haciendo? Estaba siendo probado. ¿Ya viste lo que hizo mi siervo Job? Justo, perfecto, perfecto de camino. Dice Satanás, no, lo tienes bien bendecido, bien protegido, nomás échamelo a ver si no le doy duro, a ver si te sigue bendiciendo. Dice, ok, te doy permiso. Hermanos, eso lo hace Dios con nosotros. Por ejemplo, tú, Lupita, tú, Mariquita, tú, Panchito. Viene Satanás y le dice al Señor, ¿ya viste a mi hijo Panchito? A mi hija Lupita, Mariquita. Siervos perfectos, justos. No, dice, pues los tienes bien protegidos. Ok, te doy chance a que los toques. No, no los mates. Está bien. Entonces ahí ya cuando Job no podía, él no pecó, pero llegó un punto donde de tanto llegó a pecar. Empezó a murmurar, empezó a decir, no, hombre, ¿para qué nací? Mejor me hubiera quedado, mejor me hubiera muerto. Inclusive su misma esposa, como cuando se le murió primero un hijo y luego el otro y luego esto, o sea, uno tras otro, ok, uno tras otro. Parece que ahorita viene la ira de Dios una tras otra, ok. Entonces él seguía bendeciendo a Dios. Cuando le pega la enfermedad, le dice a su esposa, ¿todavía bendices a Dios? Maldícelo y muérete. Hermanos, eventualmente cuando Job pecó, fíjense, ¿okay? Cuando cuestionamos a Dios, hermanos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Se le está diciendo a Dios, Dios, tú eres más malo que yo. Básicamente le estás diciendo eso a Dios. Le dice el Señor a Job, a ver, ven Job, vamos a platicar. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el cielo y la tierra? Cuando yo estaba haciendo todo, ¿dónde estabas tú? Ahora se los voy a poner, vamos a decir, en palabras de Cristo. ¿Okay? ¿Dónde estabas tú cuando me andaban latigando? ¿Okay? ¿Dónde estabas tú cuando me pusieron la corona de espinas? ¿Dónde estabas tú cuando me escupieron? ¿Dónde estabas tú cuando me andaban blasfemando? ¿Dónde estabas tú cuando me crucificaron? ¿Dónde estabas tú? Entonces Job eventualmente se dio cuenta y dice, Señor, perdóname, hablé como un necio. ¿Y qué hizo el Señor? Le devolvió todo y le dio más, aún le dio más hijos. Yo antes, cuando era jovencito, yo digo, no, pero pues se fueron sus hijos. Hermano, si Dios resucita a todos, tus hijos no se mueren. Se murieron por un tiempo, o sea, no los vas a ver por un tiempo. O a tus padres, o a tus hermanos, o a tu esposo, o a tu esposa, es por un tiempo que no los vas a ver. Pero Dios es el que nos da vida, hermanos. No teman. El que no, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, fíjense bien, les voy a dar, no la puse, pero me quedan como 10 minutos. Les voy a dar la parábola del sembrador para que vean en dónde están. Okay. Si ustedes ya creen, ustedes ya creen. Ahora el Señor quiere, fíjense bien, si ustedes ya conocen la parábola del sembrador, aquí vamos a ver donde Cristo le explica. Sabemos que hay 4 tierras, tú eres la tierra. ¿Okay? Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, el evangelio,
y no lo entiende, mucha gente no entiende el Evangelio, que no lo crea, no lo entiende. O sea, se lo quiere ganar con obras, no entiende que es simple, Cristo es el Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó. Okay, entonces si Él es el Hijo de Dios, Él vino a dar testimonio, Dios existe. Él es el Hijo, Él nos da vida. Okay. Ya no te tienes que preocupar por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Okay. Resucitó. Ya no le tengas miedo a la muerte. Así de simple. Okay. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el demonio, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, Satanás le arrebata porque no entiende el evangelio. Okay, esa es la primera. Si tú no entiendes el evangelio, tú estás ahí. Viene Satanás y te lo arrebata. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, el evangelio, y al momento la recibe con gozo. A lo mejor tú ahorita la estás recibiendo con gozo, a lo mejor en el pasado la recibiste con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Si el coronavirus dura 3, 4 meses más, o 2, o 1, lo que sea, aunque no puede ser 1, porque el virus, a menos de que el Señor lo quite así de su petazo, y Él puede. ¿Ok? Entonces dice, tú lo puedes recibir con gozo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Fíjense bien, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a decir, ahorita es abril 8, 2020. Tú tienes a lo mejor 3 meses, 6 meses estudiando la palabra de Dios. Ahí la llevas, ¿ok? Entonces, ahorita está la aflicción. A lo mejor ya te quedaste sin trabajo, a lo mejor ya no tienes dinero, se te está acabando la comida, a lo mejor ya se te terminó la comida. Hay persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No dio fruto esa persona, no dio fruto, tropezó. ¿Ok? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no dio fruto. Ok, Cristo lo explica. ¿Cuáles son los espinos? Ok, el afán de este mundo. O sea, andamos nomás enfocados en las cosas del mundo. Me voy a trabajar, voy a hacer esto, me compro un carro. O sea, el afán del mundo. Me voy a trabajar, regreso, me trabajo, pongo overtime, regreso, pago mis deudas, me compro algo más. Ese es el afán. Y no hay tiempo para Cristo, no hay tiempo para la palabra, no hay tiempo para la oración. ¿Okay? Y el engaño de las riquezas. No, voy a poner mi alcancía, voy a alzar dinero, voy a invertirlo ahí, si puedo invertir ahí en mucho más y a lo mejor a través con la ayuda de personas que saben, voy a tener a lo mejor si puedo juntar unos 100,000 o medio millón o $1,000,000. Aquí ya son personas que ya han avanzado. Ese es el engaño de las riquezas. Todavía tienen la mirada en el mundo. Todavía no creen a través del Espíritu, todavía no creen verdaderamente, porque si creyeran verdaderamente, vivirían para Cristo, servirían a Cristo. Entonces todavía no están ahí, están en el proceso, pero todavía no están ahí. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sígueme, y vas a ver cómo te voy a bendecir. Sígueme. Dice Cristo, me tienes las manos atadas. Sígueme. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto.
y produce a 160 y 30 por uno. No todos damos igual, no todos damos igual. Yo dijera, yo digo, yo estoy cuando mucho al 30, yo no estoy al 100, yo no estoy al 100 dando fruto. Pero ya cuando das fruto, ¿cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, amar a tu prójimo. De verdad lo haces, ya no nomás de la mente, sino también de tu corazón. Es posible amar a una persona. Sí, me voy a ir a un extremo, ¿ok? Vamos a decir en el caso de una mujer. Una mujer que fue violada por un hombre cruel, cuando conoce la palabra de Dios, la palabra le dice, perdona. El corazón dice, no puedo perdonarlo, ok, no lo tienes que sentir, está aquí, hazlo aquí, perdona, perdónalo y bendícelo. Ay, Señor, está bien, lo voy a hacer. No lo siento, Señor, pero hazlo. En la medida que lo haces, ok, con tu mente, o sea, obedeces a lo que dice el Señor, entonces llega un punto en donde lo sientes. De verdad, hermanos, es así. Es así. Lo sientes, pero ya es Cristo en ti. Amando. De verdad, hermano, esto es así. Puedes llegar a amar a una persona que te hizo mucho mal. Es posible. De verdad. Es posible. Entonces, vamos a perdonar. Vamos a poner la confianza en Cristo Jesús. Poniendo la mirada en Cristo Jesús. 56. Creo que les voy a leer otro en 3 segundos. Por decir, cuando Cristo le dice a una persona, vende lo que tienes y sígueme. Cuando lo hace su tesoro. Mateo 19. Ok, comenzando del 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, fíjense bien, guarda los mandamientos. ¿Ok? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, fíjense bien, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le dijo el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Por qué? El primero es, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Cristo es el que nos saca de tierra de servidumbre. Lo tenía delante de él. ¿Ok? El segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás, no los adorarás. No. Cristo le está diciendo a esta persona, fíjense bien, déjame seguir ahí. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Se fijan? Entonces, él ya estaba amando a su prójimo. Ahora le faltaba no ser idólatra. Entonces le dice, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Tendrás tesoro en el cielo, ¿ok? Al Padre. Y Cristo, tú siendo tu tesoro. Ahí está. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Entonces, ahorita terminamos de leer. ¿Por qué la gente entre espinos no da fruto? Porque prefieren el mundo. Prefieren el mundo. O sea, quieren cosas del mundo. Cosas o personas del mundo. Y no a Cristo. Entonces, no pueden. No es que Cristo no quiera. La persona no quiere.
¿Ok? Entonces, Cristo no va a forzar a alguien. Te dice, sígueme. La persona le dice, no. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, hermanos, dejemos que Cristo sea nuestro tesoro. Hay que darle el corazón y amémosle. La paz de Cristo esté con ustedes.